Capítulo 8. Nevada monstruosa. Primera parte. Vive tu vida como tú quieras, hijo. No importa qué pase. Recuerda qué es lo que está bien. Eso fue lo que la señora Alejandra le dijo aquel día hace más de 4 años. Él solo era un niño, y aún así tuvo que aprender sus responsabilidades. No se trataba de ser como su madre o como su padre. Debía ser un guardián digno de la piedra de la oscuridad. Eso era lo que estaba bien. Aunque ahora le costaba ser un guardián, un buen hijo y estudiante, había demasiadas expectativas sobre él. Y aunque estaba bien, no sabía si era la mejor. La ciudad de Nuevo San Bernardo recibió otro aniversario de su inauguración y el peor clima de todo el año. Estas eran dos grandes razones para no asistir a clases. Pero los finales de parcial retuvieron a los chicos en aquel salón. Arturo ponía el peso de su cabeza en su mano recargada en el pupitre, aburrido de la clase de ciencias sociales que le hacía arrepentirse de escoger el área de humanidades. Usaba un suéter grueso para el frío como todos sus compañeros. En su aburrimiento su mente divagaba en seguir pensando lo que Marco les había dicho aquel día que lo conocieron. Estamos solos, resumió. Hacía 3 días tuvieron una reunión más tranquila con Marco, esperando que les contara algo nuevo con información que ellos no intuyeran o supieran. Él no les pudo decir nada nuevo. Otro tema para discutir era que el mundo entero estaba agradecido con los guardianes cuyos nombres eran sabidos por la entrevista que dieron aquel día. El día siguiente, la misma ONU ofreció apoyo moral a los héroes para que resolvieran la crisis que azotaba la ciudad. Y aunque eso debía ser un soleado día de esperanza para los ciudadanos, fue cuando el clima empeoró. Las tardes estaban envueltas en nubes de aire frío y en la noche solo incrementaba. En la ciudad no era raro que bajaran así las temperaturas, pues daban paso a los esporádicos días de nieve que sucedían a finales de año, no en agosto. El profesor siguió con su clase hasta que una de las ventanas se le rompió su pestillo y abrió dejando entrar el aire frío al lugar provocando quejas y chillidos de Lisbeth. Aún así, Arturo seguía con aquella frase en su mente. Somos los últimos portadores. ¿Todo bien?, preguntó Daniel mientras el tumulto seguía y el profesor trataba de cerrar la ventana a la fuerza. No, respondió Arturo. ¿Dormiste anoche? Arturo solo le dedicó una mirada cansada respondiendo a la pregunta. A mí también me cuesta aceptarlo, pero no tenemos de otra, ¿sabes? Antes de que la conversación siguiera, el profesor trabó el marco de la ventana con cinta de manera muy torpe y continuó con la clase. Todos se acomodaron excepto por Lisbeth, que seguía mirando hacia las ventanas. ¿Pasa algo, señorita Montenegro? Creo que está nevando afuera, profe, dijo entrecerrando los ojos. La atención de los estudiantes se centraron en los ventanales y se levantaron a ver los copos caer. Mientras que el profesor al verlos salió del salón, los alumnos aprovecharon para acercarse al frío vidrio de las ventanas para ver la nieve caer en los jardines verdes de fuera. Arturo aprovechó para recostarse en su banca mientras los demás guardianes se sentaron junto a él sacando cartas para jugar, ya que en estos casos las clases se suspenderían por las bajas temperaturas que provocaban la nevada. Deberíamos ir al desfile de inauguración de la feria, dijo una de las chicas junto a la ventana mientras otra respondió. Lo cancelarán por la nieve, obviamente. Deberíamos ir a la feria. Ahí sí hay algo bueno. Arturo no se preocupaba ni por el juego, la nevada o el desfile. En cambio, el segundo le traía recuerdos de cómo su madre lo hablaba de los que vivían en su país natal, Estados Unidos. ¡La nieve está morada!, gritó un chico pegado al ventanal. Eso hizo girar la cabeza de los 5 guardianes con desconcierto y miedo. Mientras los demás los veían fascinados, siquiera pudieron hablar cuando la tan mal pegada ventana se abrió dejando pasar aquellos copos cristalinos color lila. Sobrevolaron a los estudiantes mientras ellos trataban de alcanzarlos con las manos alzadas. Uno de estos cayó frente a Arturo, que lo miró horrorizado al ver el cristal que era similar al de las piedras. ¡No los toquen!,
gritó Daniel mientras que Arturo solo cruzó sus antebrazos en forma de X en modo de reflejo, lo que terminó por alejar los copos con viento. El revoloteo los hizo caer en los pies de los estudiantes. Los cuerpos de ellos brillaron cegando el lugar. Marco estaba sentado en su cama con una llama entre las manos para darse calor. Escuchaba la música y multitud de gente fuera del edificio. Se acercó a mirar por una pequeña ventana el desfile que hacían afuera. La señora Claudia le había hablado del día feriado apenas un par de días antes después de conocer la situación de Marco referente a que no era de ahí. En ese día de descanso aprovechó para ir a ver aquel desfile. Salió del edificio, la banda de guerra tocaba, varios niños usaban su uniforme deportivo mientras hacían una coreografía que tenía el público, gente en las banquetas observando y grabando incluso durante el clima nuboso. En el pueblo de Marco, Mesli, vivían hasta en peores tiempos donde ni meterse el fuego era suficiente, pero recordaba estar escondidas junto a las brasas del fuego leyendo, conociendo aquel mundo que quería visitar. Pero su padre en cambio solo lo sacaba a cazar al bosque o para comprar cosas al pueblo. Recordaba aquellas nevadas blancas donde su padre yacía dormido en un sillón junto a varias botellas mientras Marco seguía devorando aquellos libros que para él eran más cálidos que su padre, el bosque, su hogar e incluso el fuego. Pero no tanto como su madre. Recordarlo le sacó de sus pensamientos hasta incluso quitó una lágrima que ya caía por la cicatriz de su cara. Aún así, era feliz de recordarla. Los fuertes sonidos de la banda de guerra fueron opacados cuando la gente comenzó a ver la nieve caer del cielo. Incluso los niños se detuvieron y los que venían detrás observaban los copos de nieve maravillados. Marco solo se recargó debajo de una marquesina para observar, hasta que delante de él pasó uno, que al notar su tonalidad morada se estremeció. Recordó aquel momento en cuestión de instantes, el día que un copo de nieve similar tocó a su padre convirtiéndolo en una criatura de cristal. Siquiera dijo una palabra cuando comenzaron a tocarlos para comenzar a brillar. Sin dudarlo, corrió por la zona techada hasta llegar a un pasillo que era protegido por láminas de plástico. Ver la nieve convertir a todas esas personas le hizo sentir más rabia que en todos sus 20 años de vida juntos. Corrió detrás de una caja verde y metálica de basura donde en un estallido de fuego invocó su traje, y miró de dónde vino y los lobos estaban entrando lentamente gruñendo. Igneo invocó su arco de cristal y lanzó una flecha explosiva hacia los lobos en un grito de guerra. Las criaturas seguían intactas ante el fuego, pero eso dejó oír a Igneo. Tengo que encontrarlos, pensó, mientras corría lleno de tristeza, enojo e impotencia. Arturo abrió los ojos. La escena era surrealista. La pared entera que daba al jardín había desaparecido, y los lobos estaban errando en la nieve. Los copos seguían entrando mientras Daniela arrastraba a Arturo lo más cerca de la pared paralela posible. Los demás guardianes estaban bien, aún así, y la escena los tenía algo confundidos. ¿Qué pasó?, preguntó Arturo desconcertado mientras se levantaba con ayuda de Daniel. Es la nieve, los convierte en lobos, respondió este. Hay que invocar los trajes, sugirió Andrés mientras los demás solo asintieron. Piedra, actívate, dijeron al unísono, y los trajes aparecieron protegiéndolos de los copos de nieve que inundaron el aula hueca. Los lobos comenzaron a gruñir a los guardianes al instante. ¿Qué hacemos?, preguntó Zurita. Lo mismo de siempre, detener el ataque. Arturo se había llenado de miedo los últimos días. Se había paralizado frente al cristalizador en varios encuentros y ahora con la nieve cayendo en la ciudad era obvio que no eran solo una docena de lobos. Eran cientos o más. Agregando que el cristalizador tiene demasiadas piedras y ni siquiera saben el estado de Marco. No puede flaquear ahora. Ellos me necesitan y yo a ellos. Pensó para tomar algo de determinación. Invocó su espada y de un corte alejó a los lobos con presión de aire. Corrió hacia uno que se incorporaba, invocó el borracristal y destruyó el núcleo de un tajo. Este brilló hasta liberar a Lisbeth, que aún confundida fue tocada por un copo en la frente cristalizándola en un lobo otra vez. Terminaron de darse cuenta en ese instante de la gravedad de la situación. Arturo solo pudo ver las ennegrecidas nubes que cubrían la ciudad saltando aquella nieve. La desesperanza inundó su cuerpo, haciéndolo temblar al punto de soltar su espada. Su intento había fallado súbitamente. Cualquier cosa para revocar el cristal en un lobo era inútil. Caerían más copos sobre ellos o tocarían alguno en el suelo. No tenía caso. El cristalizador los había atrapado. La nieve continuaba cayendo.
La ciudad completa estaba en tranquilidad, pues los lobos estaban errando en las calles mientras los demás poco afortunados se resguardaban. Un poco de destrucciones sucedieron debido a las conversiones, pero eso solo era daño colateral, o al menos para el cristalizador. Estaba sentado en el borde del techo de la Torre Flor. Era metálico y parte del piso era cristal de 1 metro de diámetro que funcionaba como tragaluz al tercer piso del Museo de la Flor debajo de él. La brisa fría acariciaba su cara. Su sonrisa no se podía borrar fácil. Disfrutaba el momento porque sabía en qué situación estaban los guardianes. Esta situación desesperada. Dudo que puedan salirse con la suya. Aún así, no puedo esperar a ver qué harán, héroes. Los lobos lo habían mostrado al cuartel. Atacaban con lo que podían a los guardianes que no dudaban en defenderse en un intento vacío. Cada uno con su ataque borrador activado destruía a los lobos liberando a sus compañeros solo para volverlos a ver cristalizados en instantes. Es inútil, jamás vamos a terminar, dijo Azurita al equipo que comenzaba a reunirse por las espaldas. Arturo seguía en pie, pero en cambio su cara y alma habían perdido toda esperanza. Recomiendo una retirada, sugirió Sidian al equipo. ¿A favor?, preguntó levantando la mano. Los demás lo hicieron, así que Inori y Lucero despejaron su camino hacia la barda perimetral que encerraba la escuela. Los guardianes corrieron hacia la pared, pero a una decena de metros la pared explotó en fuego dejando ver al último guardián del otro lado. ¡Igneo! ¿Estás bien?, preguntó Inora. Estoy bien, me disculpo por tardar, dijo entre jadeos recuperando el aliento. Eso no importa, ahora mismo hacíamos una retirada, dijo Lucero. ¿Quién vive más cerca?, preguntó Marco haciendo pensar un poco a todos. Sidian vive a 2 calles, respondió Abigail. Necesitamos un refugio para reorganizarnos, no perdamos tiempo, terminó Igneo, dejando a Sidian sin mucha decisión en ese aspecto. Al dar la orden, Sidian comenzó a correr para que lo siguieran a su casa, aunque la mayoría supiera dónde vivía. Al doblar la esquina encontraron un par de lobos de los que se encargaron el chico y no en un parpadeo. A la siguiente entraron a la colonia donde habían estado hace poco cuando fue el ataque de las ratas. En esta calle de casas de 2 pisos blancas, siguieron corriendo mientras la nieve caía del cielo hasta que Andrés se detuvo frente a una casa con un portón café cerrando una cochera. Deben estar encerrados, susurró para sí mismo Sidian, para saltar al techo de la cochera y quedar en el 2.º piso de la casa. Suban. Los demás comenzaron a subir con un salto y mientras ellos llegaban, Andrés abrió la ventana para entrar por ahí, y una vez más fue seguido por los demás. Marco entró último, cerró la ventana y sacó un cuchillo de luz con el borracristal para deshacer toda la nieve que había entrado. Estaban en lo que parecía una recámara. Se podía juzgar debido a una cama que estaba ahí, un ropero, un escritorio con varios trazos indescifrables. Lucero, que parecía reconocer la habitación, encendió las luces para ver mejor, pues la nubosidad del exterior oscurecía demasiado el cuarto. Les voy a decir desde ahorita que mi padre es muy especial, solo no le hagan caso. ¿Andrés? Se escuchó un grito desde debajo. ¿Eres tú? Sí, ya voy. Tan pronto dijo eso, salió de la habitación mientras desapareció su traje para bajar las escaleras. ¿Por qué tienes que entrar por la ventana cada vez que te da la gana?, Se escuchó desde debajo. Los demás solo se despojaron de sus trajes y siguieron a Abigail, que conocía esa casa tanto como la suya. Bajaron lentamente las escaleras y el padre, sentado en su silla de ruedas, giró a verlos con una cara furiosa. Su cabello negro con algunas canas, bigote prominente y unos ojos cafés llenos de molestia. Y todavía metas a tus amigos delincuentes y a Abigail por la ventana también. ¿Dónde está Eliseo?, preguntó Andrés. Siempre deja la puerta abierta. El enfermero, le susurró Abigail a los chicos que aún estaban en la escalera. Lo mandó por la leche a la tienda y ya se tardó. Debió darle miedo un poco de nieve y se quedó ahí, dijo molesto. ¿Y por qué no tocaste la puerta? Soy parapléjico, no manco. No quería molestarte, dijo con una sonrisa de disculpa que borró tan pronto se dio la vuelta. ¿Y a todo esto, por qué los trajiste? ¿No sabes qué está pasando afuera? Una nevada, le dijo con tono de burla. Nada del otro mundo. Entonces el hombre giró las ruedas para ir hacia lo que parecía la cocina, cuya pared tenía un gran cristal corredizo que dejaba ver el jardín cubierto de nieve. Andrés tomó el manubrio de la silla de su padre y lo llevó. Tal vez tengan preguntas, dijo Abigail girando a verlos. Los demás solo la miraron esperando la explicación. Nuestros padres eran policías hasta que hace un par de años le dispararon a don Andrés y vive pensionado, explicó. No sabe nada de las piedras. Doña Ale, en paz descanse, jamás le dijo nada.
Seguido en aquella ilustración, Abigail se sentó en el sofá y la secundaron los demás. Finalmente en toda la nevada volvían a tener un respiro. Arturo solo se sentó, Elena junto a él, mientras Daniel revisaba su celular por el otro lado. ¿Todo bien?, le preguntó ella. No, respondió él. En serio lo intento, pero no creo ser suficiente para esto. Yo creo que has hecho las cosas bien, dijo Elena haciéndolo voltear. Por ejemplo, se te dio bien el combate contra las ratas. También nos salvaste de los copos hace rato, aportó Daniel. Ideaste el plan contra el gigante, dijo Marco. Y sin tu ayuda, Daniel habría podido contra el cristalizador el día que entramos, siguió Abigail. Además me ayudaste contra ella, dijo recordando su rabia contra la reina araña. Pero apenas puedo controlar el poder del viento y en las batallas apenas he podido sobrepasarlas. No sé cómo lo hacen ustedes para hacerlo tan bien. No nacimos sabiéndolo hacer. Al igual que tú, tuvimos un comienzo difícil, dijo Daniel. Cualquiera habría sido derrotado por un lobo, dijo Abigail. Comienza desde dentro, la esperanza es lo último que se pierde. Pronto encontraremos la solución a esto. Arturo estaba sin palabras. Esta gente que la había conocido hace poco, pero jamás ninguno de sus amigos la habían apoyado así. Elena lo tomó del torso de la mano y le hizo mirar. Lo que define a un guardián es su fuerza de voluntad. Mientras tú quieras, podrás. Decidió sonreírle de vuelta y trataron de descansar. Algo de paz tal vez los dejaría ver a través de esa densa nevada y les daría una forma de resolver esto. La nieve seguía cayendo en las calles de Nuevo San Bernardo y el equipo debía buscar una manera de encontrar el cristalizador y detener la nevada monstruosa. Arturo abrió los ojos. Estaba en un sitio desconocido en medio de la tormenta y estaba el cristalizador mirándolo a través de aquel antifaz de cristal, con una sonrisa que no cabía en su cara. Pero detrás de él y sus compañeros estaban atravesados por el cristal en todas las partes de sus cuerpos. La sangre ya había brotado bastante y Arturo no podía moverse o hablar. Solo pudo girar a ver tal escena. El cristalizador giró la cabeza de Arturo. Alzó esa misma mano levantando su cuerpo y lo cargó con un rayo rosa. Fin del juego, Arturo. Y arremetió aquel rayo en su cara. Arturo saltó del sillón con un grito que sonó en toda la casa. También un trueno que se escuchó en el cielo resonando por la ciudad. No recordaba que fueran rosas, dijo don Andrés, que venía con su expresión molesta mezclada con confusión. Arturo, ¿estás bien?, preguntó Daniel tomando el hombro de su amigo, pero en ese instante Arturo se alejó dando un paso, cubriendo su cara. Nos matarán todos. Pensaba en bucle por aquel susto. Jálale la nariz y ya está, mentó el señor. Entonces otro trueno sonó. Los demás, que apenas se habían levantado, cruzaron miradas y observaron por el vitral del patio. Son truenos rosas, exclamó Marco. En ese instante Arturo fue a verlos aterrorizado, viendo sus rayos moverse a través de las nubes. Hay que irnos ahora. Arturo se encontraba horrorizado ante la idea, pero Daniel se le acercó. Sé que esto puede ser difícil, pero no está mal tener miedo. Todos te necesitamos. Yo te necesito. No dejemos que el cristalizador obtenga otra piedra. ¿Piedra? Andrés, ¿se están drogando? No, explicó el hijo hasta cierto punto indignado y preocupado por la situación. Comenzó a respirar con calma para enfocarse en algo que no fuera la imagen de aquella pesadilla. Cálmate. Tengo que hacer esto. Las criaturas hechas con los rayos rosa ya están en las calles. Será más difícil encontrar el cristalizador, así que hay que irnos lo más rápido posible. Vamos, tenemos que irnos, dijo Arturo más relajado. Comenzaron su camino hacia aquel portón, pero no irán a ningún lado con esta tormenta, reprochó el mayor. Menos tú, Andrés. Todos miraron a Andrés esperando una respuesta. Entonces Marcos se acercó a susurrarle. Tienes que ocuparte de él, no podrás venir. ¿Qué se supone que haga? Piensa algo. Andrés miró el suelo tratando de dar algo para ocupar a su padre. En ese instante en su cabeza se ideó un plan que le entristeció. Vayan, chicos, les dijo con una mirada acompañada de un sutil guiño. Veamos la nieve, papá. Sus amigos estaban sin imaginar lo que Andrés planeó. Estará más seguro así. Si el cristalizador nos encontrara, lo pondría en peligro. No tengo de otra, pensó mientras llevaba a su padre frente a aquel ventanal que dejaba ver la nieve caer.
Ambos contemplaron la vista mientras los demás salían. Padre, ¿recuerdas a mamá? Jamás le olvidaría, dijo por primera vez calmado. Recuerdo cómo cuidó este jardín como si fueras tú. Desde entonces no pude hacer nada por él, pero aún puedo cuidar de ti. Verás, mamá y tú de alguna manera siempre me han protegido, dijo mientras sujetaba la piedra y su bufanda que colgaban en su cuello. Ahora es mi turno. ¿A qué te...? Andrés abrió el cancel. Una marquesina evitó la entrada de nieve, pero el joven empujó la silla con una patada para que saliera su padre. El canal de la puerta corrediza hizo caer la silla y a su padre al jardín. Un poco extrañado trató de girar, pero los copos lo tocaron. El estallido de luz lo transformó, y Andrés cerró la ventana desplomándose contra el suelo y el cristal. El lobo apareció en el patio de manera tranquila, como si buscara un lugar donde descansar mientras a Andrés le brotaban las lágrimas. Lo siento, le susurró. Sentía que estaba huyendo aún de sus problemas ante esas acciones, pero no veía qué más hacer. Los demás esperaban a Andrés afuera. Con sus trajes y armas listas, la puerta se abrió y quien salió fue Sidian, aún secando sus lágrimas. Al verlo, Lucero se acercó. ¿Qué pasó? Vámonos, respondió apagado. Solo su amiga más cercana, Abigail, lo había visto así antes. Al oír esto, Marco les indicó seguirlo. Subieron al techo de la casa de Andrés para ir al centro. Es entonces que los demás vieron al lobo cristalizado junto a la silla volcada en el patio.